Buenas, mi gente mítica, mi nombre es Irene González, la mitóloga y estamos aquí para hablar de asuntos divinos. En el episodio anterior veíamos cuál era la primera desgracia que sobrevenía al final de la vida de Cadmo, aquel hijo de Agenor que había partido en busca de su hermana Europa, secuestrada por Júpiter, y que se había quedado pues en el exilio fundando la ciudad de Tebas. Su vida había sido feliz, nos decía Ovidio, pues hasta el final en la que pues pasaban cosas, y una de estas cosas, la primera que nos cuenta, es que su nieto Acteón había sido castigado cruelmente por la diosa Diana, ya que sin el muchacho quererlo ni pretenderlo, la había encontrado desnuda mientras se bañaba en una cueva, en una gruta, junto a las ninfas. La diosa lo había castigado no solo metamorfoseándolo en un ciervo, sino convirtiéndolo en víctima, en presa de su propia jauría de perros. Y mientras los perros lo devoraban, sufría, agonizaba ante la atenta mirada de sus amigos, de sus compañeros cazadores, que al desconocer la verdadera identidad de aquel ciervo que tenían delante, pues animaban a las perras a descuartizarlo, a devorarlo, a desgarrar su carne. Ya Ovidio nos planteaba, ¿no? ¿Había sido cruel en exceso la diosa Diana con este castigo o había estado a la altura de su sagrada virginidad? Nos decía que cada quien opinaba una cosa u otra, y yo les adelantaba que íbamos a ver cuál era la reacción de Juno, qué opinaba ella, la diosa Juno, sobre esto que había sucedido. Vamos a leer lo que nos cuenta Ovidio. Dice el texto: solo la esposa de Jove, de Júpiter, más que decir si lo aprueba o lo rechaza, se alegra de la desgracia que cae sobre la casa de Agenor. Y hacíamos padre de Cadmo, bisabuelo de Acteón, y transfiere el odio que le despierta la concubina Tiria al resto de miembros del linaje. Júpiter se había llevado a Europa, hermana de Cadmo, como amante, la había secuestrado y había tenido una serie de hijos con ella. Pues esta manía que Juno le coge a la chiquilla, pues hace que todo lo malo que le pase a la casa de Agenor, ella, pues oye, lo disfruta un poquitico. Pero una nueva causa se une a la antigua para avivar este odio de Juno, se entiende. Dice, pues está dolida, porque la semilla del gran Jove está implantada en Sémele. Júpiter no solo se frungiñó a Europa, hermana de Cadmo, sino que ahora también ha hecho cositas con Sémele, hija de Cadmo, y la ha dejado nuevamente embarazada. Dice, mientras suelta su lengua para la pelea, dice, ¿para qué me adelanto tantas veces con riñas? He de buscarla a ella misma, a ella misma. Si máxima Juno soy bien llamada, es a la que voy a destruir. Si en la diestra me corresponde tener cetros enjollados, si soy reina y de Jove la hermana y esposa, al menos la hermana, Pullita, porque sí que es hermana de Jove, de Júpiter, también esposa, pero Pullita porque siente que él no le da este lugar, porque bueno, pues está con unas y con otras constantemente, no la respeta como esposa, dice, pero pienso que igual se contenta con el hurto, con robarme a mi esposo, no pienso que igual esta niña se conforma con quitármelo, y es breve la injuria a nuestro tálamo. Concibe lo que faltaba. Lleva en su vientre hinchado la prueba manifiesta de su crimen. Y madre, lo que a duras penas yo he conseguido, quiere ser solo por Júpiter. Tanta confianza tiene en su aspecto, en su belleza. Haré que le falle. Y no soy Saturnia, si no entra en las aguas de la Estigia hundida por su Jove. Madre mía. Juno está ella sola, yo me la imagino allí delante del espejo peinándose, como el momento Úrsula la sirenita, terrible, y está ella sola, pues, hablándose a sí misma, diciendo, por mis santas narices, como Saturnia, que soy hija de Saturno, como esposo que soy, como cetro que llevo, y en trono que me siento, que a esta la mando yo al más allá, pero no yo, esta entra al más allá muerta por su amorcito. Está cabreada, Juno. Dice, con esto se levanta de su trono y en una nube rojiza llega al umbral de Sémele.
y no quitó la nube hasta que simuló el aspecto de una anciana. Puso canas en sus sienes, surca su cutis con arrugas y lleva con paso tembloroso los miembros curvados. También la voz la hace de vieja, y ella misma era Beroé, la nodriza Epidaura de Semele. Se transforma en anciana, estas que aconsejan y acompañan a las jóvenes, pero no en una cualquiera, sino en la nodriza de Semele, una mujer de su máxima y absoluta confianza, una mujer a la que Semele le contará sus secretos y de la que recibirá con gusto cualquier consejo que le dé. Dice, después de una larga conversación hablando, surge el nombre de Joven. Suspira y dice, Júpiter, transformada en nodriza, le dice, ay, deseo que sea Júpiter, pero me da miedo todo. Muchos, bajo el nombre de dioses, se metieron en lechos pudorosos, pero ni con ser Júpiter basta, que te dé una prenda de amor si es el verdadero. Ruégale que te dé abrazos, tal cual es recibido por la alta Juno, y que antes asuma sus insignias, es decir, sus atributos. Vamos, que él te dice que es Júpiter, pero a lo mejor te está frungiñando un cualquiera. Pídele tú una demostración, pídele tú una prueba, pídele que se muestre ante ti con todo su poder y con toda su grandiosidad, como lo hace ante su esposa Juno. Qué mala leche tiene esta diosa, por Dios. Con estas palabras, Juno había influido a la ignorante hija de Cadmo, y ella ruega a Jove un regalo sin nombre, un regalo sin decir lo que quiere. Ay, dame una cosita, pero no le dice el qué. A ella el Dios le dice, elige, no encontrarás ninguna repulsa, dice, ninguna repulsa, ninguna negativa. Y para que lo creas, haré testigos a los númenes del torrente Estigio, Dios, que es temor de los dioses. Yo ya les he contado en esta serie de vídeos que hay un juramento sagrado, sagradísimo para los dioses, que es aquel que hacen por la laguna Estigia. Y si lo rompes, pues tienen para ellos una serie de consecuencias. Entonces, en este juramento, la diosa Iris, que es mensajera de Júpiter, también específicamente de Juno, y bueno, pues de quien haga falta un poco, entra en el inframundo y saca en una jarra pues las aguas de la laguna Estigia, y cuando se jura por estas aguas, el dios tiene que cumplirlo, porque si no, como digo, hay consecuencias. Hesíodo, en su Teogonía, una obra griega, nos cuenta cuáles son estas consecuencias y se las voy a leer para que ustedes se hagan una idea. Dice, aquel de los inmortales que habitan las cumbres nevadas del Olimpo, que cometa perjurio vertiendo el agua de la Estigia, yace tendido sin respiración durante todo un año y no puede acercarse a la ambrosía, al néctar para alimentarse, sino que yace sin aliento y sin voz en lechos tendidos y le envuelve un horrible sopor. Mas cuando termina este mal tras un largo año, otra prueba aún más dura sigue aquella. Por 9 años está apartado de los dioses sempiternos, no se mezclan en el consejo ni en los banquetes durante esos 9 años. Y ya solamente al 10º participa de nuevo en las asambleas de los dioses que habitan las mansiones olímpicas. Tal valor de juramento dieron los dioses al agua incorruptible de la Estigia. Es decir, que en ese momento en el que él pone por testigo de su juramento a los númenes de la laguna Estigia, está haciendo el juramento más sagrado y todo se le está diciendo, pidas lo que pidas, yo te lo voy a dar. Esta cagada la cometen varias veces los dioses, no solo Júpiter. Es lo que le decía Apolo a Faetón, a su hijo, aquel que había quemado el mundo. Lo vimos también en un episodio ya del principio, los primeros episodios del libro 2. El primer episodio del libro 2 era el regalo de Apolo a Faetón, esa cosa que le promete sin saber lo que va a pedir. Y el segundo episodio es la caída ya de Faetón y todo lo que conlleva. Júpiter ahora está condenado a darle lo que ella pida o a sufrir esas consecuencias que nos decía Hesíodo. Ya te digo yo que ningún dios va a aceptar sufrir estas consecuencias ni a pasar un mal ratillo
dentro de una existencia eterna, pues 10 años, el primero de fatiguilla y los otros 9 de un poco de exilio y apartado del resto de dioses, ningún dios va a aceptar eso pues por nada del mundo. Entonces descartamos la idea de que un dios acepte las consecuencias y no cumpla su promesa. Esas promesas se cumplían y punto. Dice, alegre por el mal, la joven Semele, y arrogante de sobra, destinada a morir por el regalo de su amante, Semele dijo, como la Saturnia suele abrazarte cuando iniciáis el pacto de Venus, date a mí así, o sea, entrégate a mí como si yo fuese Juno cuando vas al pacto de Venus. Dice, la boca de la que habla quiso el dios tapar, pero la apresurada voz ya había salido al aire. Gimió, ya no se puede evitar ni que ella haya deseado esto, ni que él haya jurado. Así que afectadísimo, al alto éter ascendió y con su rostro, con un gesto de su rostro, atrajo a las nubes obedientes, a las que añadió lluvias y relámpagos mezclados con el viento, y los truenos y el inevitable rayo. Intenta quitarse fuerzas hasta donde puede, y no se arma con el fuego, con el rayo que arrojó a Tifeo el centímano. Hay en ese demasiada fiereza. Es otro rayo más leve, al que la diestra de los cíclopes dotó con menos crueldad, con menos llama, con menos ira. Dardos de segunda lo llaman los superiores, los dioses. Toma este y entra en la casa de Agenor. El cuerpo mortal de Semele, ¿se entiende? No soportó los túmulos etéreos y ardió con los dones nupciales. Imperfecto, el niño es arrancado del vientre de su madre. Imperfecto porque estaba embarazada, pero su hijo no se había terminado de formar. Y mientras ella se quema, él saca a este niño del vientre de su madre, dice, y tierno, si es digno de creer, si puedes creer que hay ternura en él. En el muslo patrio, en el muslo de su padre, es cocido y completa allí los tiempos maternos. Saca al niño del vientre de Semele y se le injerta en su propio muslo para que complete su gestación. Su tía materna Ino, hermana de Semele, furtivamente, en secreto, lo cría en las primeras cunas, en su primera infancia, entregado desde allí a las ninfas Niseidas, a las ninfas de Nisa, que lo ocultan en una gruta y lo alimentan con leche. Recordemos que la diosa Juno es conocida por perseguir, no solo por liársela a las amantes, así, aquí se la ha liado muchísimo a Semele y ha hecho que ella misma se condene a pedirle a Júpiter que se muestre ante ella con todo ese poder y ha acabado muerta. Juno aquí ha sido listísima. Y luego, pues claro, Júpiter teme que vaya a por este niño. Sería la primera vez que la diosa enfurecida va contra los niños que tiene Júpiter con sus amantes. Entonces se lo entregan a la hermana de Semele, a Ino, que lo cría en secreto durante su primera infancia. Ino recibirá más adelante la ira de Juno por esto, por cuidar de este niño. Y después es entregado a las ninfas de Nisa para que terminen de criar. Es la primera vez que vemos a Júpiter hacerse cargo de uno de estos hijos, ¿no? Que tiene con diferentes personajes, decíamos. Normalmente no se muestra después muy preocupado de evitarle sufrimiento, de evitarle su mal destino, de cuidarlos, de protegerlos. Es la primera vez que vemos, dice, ternura en él, si es digno de creer, si es que puedes creerlo. Además, en esta segunda parte de la gestación se le proporcionará a este niño una cualidad muy especial que no tenía de base. El niño del que estamos hablando, este hijo de Semele y de Júpiter, no es otro que el dios Baco. Él es el único de todos estos dioses principales del panteón romano que nace de una mortal, dentro de lo que nosotros llamamos dioses olímpicos, por este arrastre de la tradición de la literatura mitológica griega, que no de la religión, pero sí de la literatura mitológica griega, los llamamos olímpicos. Pues dentro de estos dioses principales, el único que nace de una mortal es Baco, porque ella era mortal, no una diosa. Y lo normal es que los dioses que llegan a formar parte de este panteón no tengan
ascendencia mortal, sino que sean hijos de dos divinidades. En su caso, él sería pues algo así como un semidios en principio, ¿no? Un hijo de Júpiter y de una mortal, pero el haber terminado su gestación dentro del cuerpo de su padre, de alguna manera digamos que le puede proporcionar esto que le faltaba y nace efectivamente pues siendo divinizado. En este segundo nacimiento, el niño finalmente nace como un dios completo y de pleno derecho y llega a ser pues uno de los más importantes. Aún así yo creo que esta parte humana que hay en Baco se ve reflejada en su relación con los mortales. Me explico. En el tipo de festividades y de actividades que se hacen en su honor, que él rige, no hay tanta adoración al Dios en cuanto a, que también, pero no hay una entrega de ofrendas, una confección de elementos que se le ponen al Dios de una forma tan marcada como vemos en otras divinidades. Las celebraciones que se suelen hacer en su honor son reuniones sociales, reuniones humanas, son momentos de sentarte a la mesa, de compartir alimento, de compartir vino, son momentos de interactuar unos con otros, son estas celebraciones más menos mirando a la divinidad y más mirando a tu alrededor. Es un Dios también del teatro. Y este surge precisamente con estos cantos comunes que unen a la gente durante las celebraciones, con este interactuar, lanzándose bromas incluso en forma de cantos, ¿no? Que, bueno, esto hoy en día lo seguimos haciendo. Hay muchos estilos musicales que hoy en día siguen teniendo estas peleas, estas riñas en las que uno se dice una burrada y el otro se la contesta, y cuanto más crueles y más sasca, pues más divertido. Pues eso ya, ese es el origen del teatro griego. Y eso se hacía pues en este honor a este tipo de divinidades que la gente no celebraba mirando al dios, sino que celebraban relacionándose e interactuando entre ellos. Y me parece que esto es muy bonito y que Dioniso surge, o sea, Dioniso Baco, en este caso en Roma, perdón, surge en la necesidad de cubrir unas necesidades, valga la redundancia, mucho más relacionadas con esto, con la interacción social, con la humanidad entre ella misma, no hacia la divinidad o hacia una potencia que nos proporciona o que nos envía desde fuera. Si no se han dado cuenta, este es un Dios que me gusta, especialmente creo que tiene un trasfondo brutal que muchas veces nos quedamos en este punto superficial de Dios de la fiesta y el vino, que también, pero creo que hay mucho poder en lo que significa y en lo que tiene que ver con esta divinidad. Y que va más allá del vino y el cachondeo, que están muy bien, pero creo que responde a una necesidad muy humana, ¿no? Y me gusta mucho. En el próximo episodio vamos a ver un mito, un mito curioso, un mito que siempre me hace mucha gracia cuando lo cuento y que empieza de una forma bastante peculiar. Empieza con una duda. ¿Quién disfruta más de las relaciones de frugiñar? O sea, de las relaciones que tienen que ver con el pacto de Venus. ¿Quién disfruta más, los hombres o las mujeres? Esta duda se plantea entre Júpiter y su esposa Juno y acaban ellos pues teniendo una riña porque estos dos no saben hacer nada sin reñir. Acaban teniendo una riña para ver cuál de los dos disfruta más. Este episodio no es muy largo en Ovidio, así que creo que en el próximo voy a utilizar también un texto de la Ilíada que narra este mismo episodio mitológico y entra pues como un poco más en detalle, no demasiado, pero sí un pelín más en los argumentos que ofrecen tanto uno como el otro pues para defender su opinión al respecto de quién disfruta más. Si ustedes quieren ir poniéndome en comentarios, adelantándome cuáles creen que serán sus argumentos o cómo cree que cada uno defenderá o lo que ustedes piensan, no sé, yo
Les dejo libertad para comentar lo que quieran y espero de verdad que me acompañen en esa lectura porque ese no tiene desperdicio. Hasta entonces, no olviden pasar un día mítico.